Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la 1 de la tarde, donde nosotros te informamos y tú decides. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Cada vez más personas se van escribiendo a nuestros canales de GES Radio y el canal del doctor Alejandro Águila. Nos da mucho gusto porque en la medida que esto crezca sabremos cuáles son sus intereses, sus deseos, qué temas les gustan. Y pues gracias por sus aportaciones, sus felicitaciones, críticas y todo recibimos aquí. Pero nos da mucho gusto estar con ustedes y el día de hoy un tema que nadie ha trabajado. Al momento que me compartieron que nuestra invitada especial iba a dar este tema, me empezaron a llegar una serie de ideas y de cosas y de preguntas. Algunas se las haremos el día de hoy a nuestra invitada especial. Y bueno, pues ya está con nosotros Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola, Alejandro, muy bien, gracias. Muy contenta de este programa. Y sí, como dices, es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, es un tema que no lo tiene ni Obama. Nadie ha trabajado en este tema. Solo Sí, a sí, me nuestra parece. invitada con tanta experiencia, tanto conocimiento, pudo encontrar estas fibras, estas raíces, esta vinculación tan importante que pues se nos va de la mano porque no somos especialistas en el campo, pero qué bueno que vamos a trabajar esto y es un tema que va a dar la maestra en dónde, Mariale. Así es, este es un tema que vamos a ver más a fondo en el Coloquio Nacional de Psicología y Psicoanálisis que se va a llevar a cabo este sábado 25 de septiembre vía Zoom. Les voy a compartir, el tema es sobre la entrañable relación padre, madre e hijos, sus afectos y sus conflictos, un punto de vista psicoanalítico. La verdad es que va a estar muy interesante porque se van a abarcar varios temas, ¿no? Pues sobre los padres, la relación con sus hijos. El doctor José Jesús González Núñez nos va a hablar sobre las funciones del padre como padre guardián en la familia. También la doctora Adriana nos va a hablar, pero sobre el rol del padrastro, algo bastante interesante. Y la doctora Vanessa Naúl nos va a hablar sobre la adolescencia, familia y pandemia. Que también este tema de la pandemia es otro tema que vamos a estar viendo en este coloquio, porque de hecho hay varios temas que van a abordar las relaciones de los padres con los hijos durante la pandemia, que se han visto algo afectadas. Entonces, pues si desean ir, síganos y no se pierdan porque les podemos tener una sorpresa al final. Ándale, esto va a estar bueno. Oye, qué padre, pero tú eres muy modesta, pero también vas a participar en el coloquio. Sí, Cuéntanos tu tema. sí, yo también voy a participar, Alejandro. Voy a participar con mi tema se llama Fallas de los padres en la identidad de la formación del hijo gemelo. ¿No? Algo muy importante porque a veces estos gemelos, que son gemelos idénticos, es el tema que voy a trabajar, pues no los diferencian, ¿no? O sea, son tan parecidos que dicen, no, pues es que son igualitos, tienen los mismos gustos, se visten igual, y es muy importante diferenciarlos para formar su identidad. Entonces, sobre eso voy a hablar. Fíjate que hay un congreso mundial, no sé cada año o cada cuando se haga, de puros gemelos, no sé, ¿sabías? Ay, no sabía. Hay un congreso mundial de veras y van de todas las partes de gemelos, todas las edades, y creo que precisamente es una intención pues de dar una identidad, de que expresen su opinión. Qué tan bueno es esto de que los vistan iguales, y Juan y José, los dos con J, ¿no? Y Sí. entonces, Pili, Mili, cosas así que se usaron mucho tiempo. La idea es como el paquete completo y bueno, pues qué padre que estos temas se van a ver en el coloquio. Ojalá tengamos a los otros invitados con temas tan interesantes que nos van a compartir y que tú nos puedas compartir que en Decisiones Vitales como invitada, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. A ver, hay que decirle a nuestro productor que nos dé chance, ¿no? Sí, sí, hay que decirle, a ver, Germán. Yo espero que sí. ¿Y a qué redes nos pueden seguir, Mariale?
Sí, claro, estamos en Twitter como @DGESmedia, en Facebook como DGES Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como DGES Radio. Acuérdense de inscribirse, de darle clic a la campanita, porque todos los martes tenemos nuestro programa a la 1 de la tarde, y así les van a aparecer las notificaciones, así como también estamos en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí nos encuentran. Ahí estamos para que nos acompañen, nos sigan y sobre todo se enteren de todo lo que les podemos compartir. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, Aurora Guerra Rojano, docente de preescolar con maestría en psicoterapia psicoanalítica individual, y nos va a compartir el tema de afectos compartidos entre madre e hijo en la reprobación escolar. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Pues mucho gusto de estar con ustedes. Pues el gusto es nosotros, porque cuánta experiencia. Yo quiero que la gente que nos ve sepa que la maestra Aurora del Carmen Guerra Rojano es maestra que se ha dedicado a la docencia, sus distintas facetas, más de 46 años. Primero como profesora de educación preescolar, nivel en el que trabajó con niños de 40 días de nacidos hasta los 6 años. Posteriormente se graduó como profesora de Psicología Educativa y Orientación Vocacional por la Escuela Superior de México, ingresando al Servicio de Gobierno Federal en la SEP en 1979, en Educación Especial, donde ejerció como psicóloga, directora y supervisora escolar hasta la fecha, con más de 45 años de servicio. Nos comenta que cuando estudiaba la carrera de educadora se enamoró de la psicología y al concluir sus estudios de docente de educación preescolar con mención honorífica, continuó estudiando psicología educativa y orientación vocacional en la Escuela Normal Superior de México. Desde entonces la docencia y la psicología han estado presentes en su vida profesional. Siguiendo su vocación y pasión como psicóloga, continuó formándose y es diplomada en psicoterapia de pareja por la UNAM. Por mencionar alguno de su largo currículum. ¿Cuántas experiencias, cuántas cosas nos puede compartir, maestra, verdad? Así es, mucho tiempo ya. Pero enriquecida de tanto conocimiento. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió esta investigación de la mamá y el hijo? ¿Qué ocurre cuando reprueban, reparten la culpa, el dolor, el sufrimiento? No sé, por ahí se me ocurría la idea, maestra. Sí, pues sí. Bueno, esta idea de estudiar la reprobación escolar, pero desde el punto de vista de la relación de la madre con el hijo, es pues porque generalmente la madre es quien acompaña al hijo en los primeros años de escolaridad. Y bueno, pues en el sector donde yo trabajé en una como directora y como psicóloga en escuelas públicas, y las zonas donde yo trabajaba había alta incidencia de reprobación, y yo conociendo a los niños pues sabía que tenían capacidades, decía, es que tiene que haber otra explicación, ¿no?, por la cual los niños reprueban. Y entonces me puse a investigar y pensé que pues que la razón podría estar en el vínculo entre la madre y el hijo. Y bueno, pues me dediqué a hacer esta investigación, puesto que la reprobación todo el tiempo, desde hace mucho tiempo, ha sido vista como una falla del alumno, ¿no?, como una deficiencia del niño, y dejando fuera otros elementos importantes como son la propia metodología escolar, la organización de la escuela, el funcionamiento familiar, y sobre todo problemas emocionales, que es hacia donde yo me quise enfocar para hacer la investigación, porque la reprobación escolar no es un solo factor el que la causa, se conjuntan una serie de factores y desemboca en la reprobación. Pero la parte emocional juega una parte muy importante, y esto pues lo quise estudiar porque tiene consecuencias emocionales fuertes para los niños que pueden perdurar hasta la vida adulta, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque lesiona la autoestima del niño,
genera tristeza, malestar, afecta el vínculo con la madre, porque se generan afectos que frenan el desarrollo de las capacidades y lesiona también vínculos con maestros, incluso con compañeros, puesto que al reprobar el chico deja su grupo, deja sus amigos, deja sus compañeros, y entonces tiene que volver a empezar a crear nuevos lazos, pero pues siempre está viendo de lejos a los que ya van adelante, ¿no? Entonces, pues, él quedó excluido de ahí, por lo que todo el mundo considera que es un déficit. Entonces, por eso es que yo quise estudiar esto desde el punto de vista del vínculo, la parte emocional, para ver si pudiéramos hacer una propuesta de solución, si no total, cuando menos de algunos casos. Así es. Wow, qué interesante, porque efectivamente el hecho de que un niño repruebe puede ser multifactorial. Yo les comparto, Mariale, maestra Aurora, que en los años, yo trabajé 14 años en el DIF, y lo que nos llegaba, como los pacientes, más del 70% nos mandaban de las escuelas. El diagnóstico, maestra, era bajo rendimiento escolar. Sí. Entonces, voy a decir como se decía en aquel entonces, un niño burro. Así es. Mal dicho, mal hecho, pero así se manejaba. Así se Y maneja. entonces, la preocupación de los psicólogos ahí del DIF era, pues, ver qué pasaba con la parte emocional, pero había que descartar la parte orgánica. Claro. Es decir, hay un síndrome, alguna condición neurológica, una situación especial, e inclusive coeficiente intelectual. Nosotros como psicómetras, pues hacemos el estudio del coeficiente intelectual y encontramos, maestra Mariale, menos, el promedio de coeficiente intelectual normal es de 90 a 110, según las escalas Wechsler, y encontramos niños de 70, 75, 80, no llegaban, no rebasaban el 80. Y aquí había que buscar de fondo qué había. No comían bien en casa, no tenían dinero, había mala educación alimenticia, y bueno, era todo. Entonces, por eso el DIF en sus desayunos daba proteína. Sí. E inclusive en un estudio muy largo, 10 años, se encontró baja talla y bajo peso en los niños de edad escolar y preescolar. Sí. O sea, por mencionar algunas de las cosas que además estaban ahí sumado al bajo rendimiento escolar de los niños. En su investigación, ¿cómo fue el proceso? Es decir, su población de estudio. Bueno, mi población estuvo compuesta por alumnos de 4 escuelas primarias y de escuelas públicas. Y efectivamente teníamos niños con estas características. Yo quiero mencionar que yo trabajé como psicóloga cuando entré a educación especial en un centro psicopedagógico, donde nos llegaban niños con problemas de aprendizaje, de lenguaje y de conducta. Y a mí me tocaba, pues yo era psicómetra al principio. Entonces, lo mismo encontraba. Sin embargo, como aplicábamos el WISC-RM, la modificación mexicana, yo me ponía a pensar en las preguntas de los niños, en las respuestas de los niños, y yo sabía que una parte era cultural, la parte cultural, otra parte era así la comprensión de las preguntas, pero otra parte traía cuestiones emocionales la respuesta. Entonces, pues eso para mí no era ya tan confiable el 60, el 80, el 70 de CI, porque en realidad el niño en otras actividades podía resolver bastante bien las situaciones. Entonces, bueno, pues yo cuando me surge esta situación, esta inquietud, es porque yo era directora de una unidad de educación especial en estas escuelas y teníamos un alto índice de niños reprobados que iban a dar a la atención de educación especial ahí mismo dentro de la escuela. Y me encontraba con esto, con este fenómeno. Entonces, pues lo que hice fue generar una hipótesis que
pues en la reprobación escolar subyacen aspectos emocionales, tanto en la madre como en el hijo, por entrar en sintonía afectiva con afectos que frenan las capacidades de los niños para el aprendizaje y también frenan el vínculo positivo con la madre, con los maestros y con el aprendizaje. Entonces, con esta hipótesis, pues me puse a investigar cuántos niños reprobados teníamos. Logré, pues eran 33 alumnos de las 4 escuelas y apliqué entonces entrevistas a las madres y a los niños, y también se hicieron pruebas proyectivas a las madres y a los niños. Y ya después pues se trató toda la información y bueno, pues obtuvimos resultados tanto de la parte consciente como de la parte inconsciente. Entonces, pues fue así como se realizó y pues bueno, ya les platicaré de los resultados. Ay, queremos saberlo, pero le retomo esas dos partes. Obviamente es bien complejo la cuestión del aprendizaje, la verdad, pero al momento que usted dice que no confiaba exactamente en el resultado de las escalas Weyler, que efectivamente hay una adaptación mexicana, es el RM, sí. Estaríamos hablando de las diversas inteligencias. Sí, sí. ¿No? El niño no es inteligente para matemáticas, pero es muy buen deportista. Es otro tipo de inteligencia, entonces ahí tendríamos que variarlo. Esta parte es esencial. Y yéndonos al tema que usted nos comparte el día de hoy, la primera pregunta que a mí me surgió, dije, le voy a preguntar a la maestra Aurora, ¿el hecho de que el niño repruebe se da por una identificación con una mamá que también reprobó? Es diverso. Puede no haber reprobado la mamá, otras veces sí. Recuerdo la anécdota de un papá que lo citaron a la escuela porque el niño pues ya iba para reprobar por tercera vez, tercero de primaria. Entonces, pues ahí pues se habló con el papá, llegó el papá, me pidieron que estuviera presente en la entrevista y lo primero que la directora le dice al señor, oiga señor, pues usted no está preocupado, ya ves la tercera vez que va a reprobar tercero de primaria y la verdad es que nosotros no vemos que la familia esté apoyando lo suficiente, ya todos. Él dijo, pues no, porque yo estuve 4 años en primero. A eso me refiero, maestra, es que salió burro igual que su papá, ¿no? O igual que la mamá, entonces ya viene como la herencia. Estaba mucho mejor. Estaba mejor el niño, porque ya estaba en tercero. Es el aplicado de la casa, ¿no? El aplicado de la familia. Pues sí, o sea, también cuenta mucho la expectativa de los padres. O sea, les digo, es multifactorial, pero cualquiera casi que sea la falla, inclusive hasta orgánica, cualquiera que sea la falla, van a subyacer aspectos afectivos, aspectos emocionales a la reprobación que van a potenciar esa posibilidad de reprobar. Entonces, pues sí, puede ser, también puede ser que en la familia no sea valorada la escolaridad. Claro. Que la escuela no es tan importante en algunas zonas donde, bueno, todavía trabajo ya no como maestra, ya no como directora, ahora pues como supervisora, pero sigo teniendo contacto con los maestros, con los alumnos a veces. Pues tenemos, en la zona donde trabajo actualmente, es una zona que hay una alta incidencia de narcomenudeo. Entonces, la aspiración de los chicos, pues es poder distribuir, ¿no? Porque a eso se dedican los padres. Entonces, ahí tenemos, pues la escolaridad no está para nada valorada ni ocupa un lugar importante. Entonces, ahí la escuela tiene que hacer un gran trabajo para jalar a los niños y acercarlos, ¿no? Y no es que no sean inteligentes, es otros factores los que están influyendo para que los niños vayan mal, ¿no? En la escuela. Traducido en palabras coloquiales, maestra, sería como, no le echan ganas a la escuela porque su fin o su meta es
mejor dedicarse al narcotráfico, que se han convertido estos narcotraficantes en héroes, y es una forma de obtener dinero rápido, fácil, y no hay que estudiar tantos años, ¿no? Así es, así es. Desafortunadamente esta parte cultural permea mucho a los chicos, ¿no? Así es. Qué fuerte. Y ya adentrándonos al tema y de lo que usted encontró en este maravilloso estudio, ¿cuáles serían estos afectos compartidos entre madre e hijo que reprueba? Bueno, les decía que tengo como dos categorías, ¿no? La categoría de lo consciente. ¿Qué quiere decir? Lo que ellos cuentan, platican en la entrevista, lo que me dijeron, ¿no? Acerca de la reprobación. Y ahí, pues, en lo consciente, los afectos en los que se sintonizan la madre y el hijo es en la tristeza y en el malestar. Los dos se sienten tristes, los dos se sienten mal. Pero en lo latente que está dado, pues, por todo el estudio de pruebas proyectivas y también por parte de la entrevista, ¿no? La parte que se puede analizar proyectivamente de la entrevista, pues ahí encontramos que están el enojo y la culpa, pero hay una alta incidencia de distonía, no hay sintonía afectiva. Los niños sienten una cosa, las mamás sienten otra, y no se entienden, no se pueden encontrar, no se pueden comprender por lo mismo, ¿no? Distonía, qué interesante esta parte, porque debido al resultado escolar, entonces puede dar una, no sé si un rompimiento o una fractura en la relación madre-hijo, ¿no? Así es, y sobre todo afectiva. No es porque la mamá le tenga mala voluntad al niño o el niño le quiera desobedecer a la mamá. No. Simplemente sus afectos nunca se encuentran. Mientras uno está sintiendo una cosa, el otro siente otra. Y entonces, pues, no hay empatía, ¿no? No hay comprensión. Híjole. Así es. Pero sí, en estos resultados, yo creo que puede haber, y es una hipótesis que se me está ocurriendo en este momento, Mariale, Aurora, la deserción escolar, ¿no? Claro, claro. Sí, porque la sensación de fracaso es muy fuerte. Y entonces, pues hay una gama, ¿no? De respuestas, de reacciones de la familia, de los padres, del niño, y acaban desertando. Y esa es una de las preocupaciones, porque un niño en la calle es un niño casi perdido. Perdido. Yo Así estoy es. de acuerdo con usted. No, eso de que el niño primaria se salió de primaria y ya no va a estudiar, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Sí. O sea, ese niño va a tener muy, muy mal pronóstico y es un niño lanzado a la calle a que se convierta en delincuente, que se convierta en narcotraficante, en que termine en cárcel, hospital o psiquiátrico, ¿no? Sí, o que sea un niño explotado, abusado. Sí. O sea, es una infinidad de problemas. Entonces, pues esa es la importancia de retener a los chicos en la escuela, de que absorban la cultura, de que socialicen y de que tengan la oportunidad, y yo se los he dicho a las maestras muchas veces, ¿no? Cuando antes, ahora ya no, ya la ley y los lineamientos ya no permiten tanto ya no permiten la expulsión, ahora es como subrepticia, ¿no? Pero antes sí, expulsados, o sea, no, porque esta es la única oportunidad tal vez que estos niños tengan en la vida de encontrarse con otra manera de vivir dentro de la escuela. Algo que les haga tener un ideal de una mejor vida. Entonces hay que tenerlos en la escuela. Y dentro de este estudio, no sé si las palabras, maestra, de reproche, reclamo, sensación de fracaso, fueron también resultado de sus estudios. Sí, porque sí, en lo consciente, por ejemplo, las madres me decían, me platicaron que ellas se reprochaban y se sentían fracasadas porque no le habían dedicado suficiente tiempo al hijo, porque no le habían puesto atención, eso es lo que ellas decían. Y los hijos también decían que ellos también se sentían culpables y se reprochaban por no haber cumplido el deseo de la madre
de que pasaran el año, de que fueran bien en la escuela. Y bueno, en ambos se detectaron problemas de autoestima, tanto en la madre como en el hijo, ¿no? Y una pobre conexión afectiva también. No, este encuentro del que yo hablo, no, era muy pobre, y sobre todo la conexión afectiva en aquellos afectos que van a impulsar el crecimiento y el desarrollo de capacidades, sobre todo esos afectos. Y bueno, pues sí hay, son autorreproches, pero es porque no se comprende qué está pasando, ¿no? Dentro de esto, no sé si de las variantes de su investigación, maestra, encontró la diferencia entre el niño que reprueba y es hijo único y el niño que reprueba y tiene otros hermanos mayores o menores, pero que ellos sí pasan, porque eso también es otra cosa fuerte, ¿no? Y tu hermano sí terminó la primaria y tú eres un burrote que se va a quedar de cargador. No sé, estoy diciendo cosas que he escuchado, ¿no? Sí, vendiendo chicles en la calle, ¿no? Eso. Sí, maestra, qué fuerte. Sí, muy fuerte. Pues yo no, en mi investigación no hice esa diferencia, no la hice. Sin embargo, por la experiencia, sí lo que yo he visto es que muchas veces cuando los otros hermanos van bien y uno de ellos no va bien y va reprobando, tiene que ver mucho qué tanto los padres están cercanos a este hijo, qué tanto son sintónicos con él, ¿no? Empáticos con el niño. Y también tiene que ver con algo que tocaba usted al principio, las inteligencias múltiples, ¿no? A veces, como en la escuela en general, ahora está cambiando un poco, pero vamos a tardar, se valora mucho el aprendizaje conceptual. Sí. Las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, la lectura, la escritura, que no está mal que se haga porque son instrumentos para moverse en la vida, pero toda la parte artística, literaria, deportiva, está como un poco hecha a un lado, ¿no? Esa como que no contara, junto con la educación cívica, ¿no? Entonces, como que esa no cuenta. Entonces, si está bien en español y en matemáticas, ya la hicimos. Pero hay niños que tienen otras capacidades y que hay que encontrar la manera de aproximarlos al conocimiento y a que desarrollen todas sus potencialidades. Entonces, a veces pasa eso. A veces sí hay un déficit intelectual, a veces sí lo hay. O sea, tenemos variedad en esto, ¿no? Y más adelante Mariale nos va a dar sus recomendaciones de películas documentales, pero para que no se me olvide y lo anotemos, Mariale, hay una película mexicana con Ernesto Laguardia que fue premiada, se llama Principio y Fin. No se la pierdan. Principio y Fin. El meollo del asunto, maestra Aurora, en esta película que a mí me impactó mucho, no les digo el final porque la idea es que la vean, pero lo importante es cómo ese hijo es señalado por la madre y la madre pone todo el entusiasmo y todo el dinero y todos los hermanos tienen que ayudar a ese hijo predilecto para que sea un gran abogado. Yo no sé si pase todavía en que hay un hijo preferido, hay un hijo elegido, hay un hijo asignado familiarmente para que saque de pobre a todos. ¿No, Mariale? Sí, ¿no? Y a veces suele pasar, ¿no? Con mi primogénito, o hay esa diferencia entre hombres y mujeres, entre hijos varones y mujeres, ¿no? A veces como que le dan más peso que el varón es el que tiene que mantener a la familia. Sí, entonces ahí se recarga toda esa responsabilidad, se le asigna un rol y pues tiene que ser el picudo, ¿no? Pues sí, ¿cómo no va a reprobar con ese peso encima? Claro. No, es una responsabilidad y es una carga que a veces la familia deposita en alguien por una expectativa que tiene, ¿no? En ese aspecto. Entonces, tendríamos que ver, retomando un poco la investigación que hizo usted, si
tiene algo en específico el por qué reprueba constantemente un niño. Quiero pensar, y me estoy adelantando, doctora, maestra, a ver si me equivoco, ¿no? También tiene que ver con un nivel de agresividad del hijo con los padres, ¿no? Y ya yo me estoy yendo a cuestiones más psicoanalíticas. Sí, claro. O sea, sabemos que el lenguaje de los afectos es el primer lenguaje que aprendemos y que tenemos. Antes de que las palabras aparezcan, antes de que el lenguaje escrito aparezca, el lenguaje afectivo es el efectivo, ¿no? Entonces, los niños aprenden a leer muy pronto a sus padres. Aunque estos le digan te quiero mucho y todo, pero saben la intención. Pueden leerlo. Y es un diálogo inconsciente, un diálogo no verbal que se arma entre padres e hijos, madre e hijo, en donde pues se dicen todo, aunque con palabras se digan otras cosas, ¿no? Y entonces sí, puede ser un no darle gusto a la madre, el reprobar, ¿no? Pero también generalmente, aunque los papás sean terribles, ¿no? Pues son los únicos que tiene el niño. Y pues los liga a un afecto y siempre, todos los niños en general, aunque se porten mal, le quieren dar gusto a sus padres. Pero a veces no les sale. ¿Por qué? Porque no tienen otra forma de expresarse, más que con la conducta, más que con la afectividad, ¿no? Porque las palabras están muy lejanas a ellos para poder nombrar los afectos, para poder comunicarse, decir qué les pasa, qué quieren, ¿no? ¿Cómo lo ven? Y no hay escucha activa en las casas, en las familias en general. Hablamos y no escuchamos al otro. Es un ejercicio que tenemos que hacer, pero no escuchar solo de oír, sino de escucharlo afectivamente. ¿Qué me está queriendo decir? Y es un lenguaje que tenemos atrofiado, ¿no? En general. Entonces, pues hay que ejercitarlo y reflexionarlo. Entonces, sí, puede ser que desemboque en una agresión, pero más que la agresión, tiene que ver en una no comunicación, una no conexión afectiva, ¿no? Eso es importante porque al no comunicarse a niveles más profundos, como bien lo dice maestra, entonces hay una desconexión. Así es. Y esto provoca obviamente un aislamiento, una depresión, una falta de incomprensión sentida desde el menor y por supuesto va a haber efectos. A veces, y eso yo lo empecé a trabajar mucho, yo recibía en el TIP muchos niños y a la par estaba estudiando psicoanálisis, entonces por ahí me iba yo siempre, ¿no? Yo decía, ok, el niño que nos llega aquí por bajo rendimiento escolar, hay que verlo también como un síntoma. Así es. Síntoma familiar, algo está pasando allí, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Cuando los alumnos reprueban y que reprueban constantemente, como este niño de 3 veces tercero, podemos decir que es porque existe un problema afectivo no resuelto, ¿no? En el que la reprobación es un síntoma, efectivamente. E incluso hay casos, aun cuando hay déficit cognitivo, la reprobación denota la falta de acción de los padres e incluso de los maestros para hacer llegar recursos a los alumnos de acuerdo a su condición. Hay una falta de empatía. Entonces, sí, efectivamente, la reprobación es un síntoma. Es un síntoma de que algo no está bien, algo emocionalmente no está funcionando bien, sobre todo cuando es algo muy recurrente ya. Y bueno, tendríamos que explorarlo y atenderlo como síntoma, no como una marca, no como una adjetivización, el burro, el reprobado. No, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando aquí? Sí, la reprobación puede ser vista también como un síntoma. Sí, porque yo
Yo he escuchado varias veces, ¿no? Como estos padres que dicen, no, es que es un flojo, no, es que no quiere hacer las cosas, pero realmente no se ponen a pensar, ¿no? O sea, si el niño realmente trae algo, está deprimido. Sí, O está, perdón, funcionando, Mariale, digo, ahí he visto estos casos en donde los papás se están divorciando. O sea, el niño empieza a reprobar para que el foco de atención, y lo dicen los terapeutas familiares, se vaya a el síntoma, y entonces los papás dejen de pelear, si está en la fantasía del niño, ¿no? Y para que así se es. aboquen a él, es decir, cambiar las luces, ¿no? Cambiar las luces. Una de las conclusiones a las que llegué de la investigación es que el niño reprueba porque desde muy temprano aprendió que su mamá solamente lo atiende cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues se da por hecho que así es y hay que se atienda como pueda. Pero si las cosas van mal, entonces la mamá voltea y lo mira. Y entonces el niño reprueba para que su mamá lo vea, para que haga tarea de mamá, ¿no? Para hacerla más mamá. Esa también es, ¿por qué? Porque hay un vínculo en el que necesitan ir más las cosas para que haya esta conexión. Inclusive se ha visto ahora con las clases en línea, que ahí está la mamá tomando clases, ¿a poco no, María? ¿Sabes? ¿Lo has visto los Sí, videos? Que luego la mamá hasta le sí, dice sí. qué es lo que tiene que No, luego, responder. ajá, yo me he enterado que hasta mandan tareas, con letras muy perfectas para niños de primero de primaria. Y la mamá está tomando clases con el niño ahí tras bambalinas, ¿no? Sí, y esa es otra, ¿no? Esa es la otra que a veces las mamás, los papás también, ponen en el niño la expectativa que realmente es de ellos. O sea, si el niño va bien en la escuela, ellos son excelentes padres. Pero si el niño va mal, se enojan, se avergüenzan porque, porque los están exhibiendo como malos padres. Y entonces recae sobre el niño, es un flojo, es muy perezoso, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque pues si no, les tocaría a ellos, ¿no? No estoy atendiendo a mi hijo. Pero también es cierto que tenemos muy poca cultura de salud mental. Entonces los padres no se pueden ni imaginar que puede ser producto de una cuestión emocional. Por eso es que los que trabajamos para la salud mental tenemos que difundir estas cosas para que los papás las escuchen, para que el público en general las escuche, los maestros las escuchen, ¿no? Y que podamos ir avanzando en esto. Además, ahora sí que como efectos colaterales, maestra, el niño que reprueba, aparte de que en casa es etiquetado, se le castiga, regaña, etcétera, en la escuela también. A veces hay grupito de los aplicados y no se juntan con los burros. Sí. Entonces, esto también es todo un bullying. ¿No? Y los propios padres, ¿no? Les dicen, no te juntes con él, no te juntes con los burros, ¿no? No te juntes con él porque como si se fuera a pegar eso, ¿no? Fuera a contagiar, ¿no? Sí. Y pues eso no es contagioso. No, Eso no, no no. es contagioso, ¿no? Nada que ver, pero sí es una situación en donde en la medida que vamos avanzando ahorita en esta entrevista, maestra, me voy encontrando que el niño reprueba, obviamente le baja la autoestima, se siente mal, hay problemas, cosas en las reacciones de la familia y después también en la parte social con los compañeritos en la escuela, bueno, pues todo para que se deprima a gusto, ¿no? Sí, todo para que se deprima y para que tenga un bajo autoconcepto. Y entonces, ¿qué pasa? Se perpetúa la reprobación, se reprueba él mismo. Sí. Esa preocupación de yo soy el que no funciona, no sirve, no No soy para puedo. estudiar, empieza obviamente a autocastigarse, ¿no? Sí, yo no puedo y se da por vencido, ¿no? No, es que no puedo. No, y se lo cree, ¿no? O sea, se cree Sí, que no puede, ¿no? Yo conozco el caso de una persona, ya es un adulto, ¿no? Pero cuando era niño, pues él creía, ahora sí, como tú dices, ¿no? Que era burro. Y pues resulta que no, tiene un CI bastante superior, ¿no? O sea, no.
Entonces, pues sí, así pasa. A veces hay cosas emocionales y te tachan de algo y... Sí, hay etiquetas muy difíciles de quitar. Yo fíjese, maestra, cuando trabajaba con los papás al momento de entregarles los resultados psicológicos, sí les hacía ver, y todavía les hago ver, que el niño no nada más es un niño escolar. El niño tiene otras funciones, tiene otros roles, tiene otras cosas que hace, que no nada más porque vaya mal en la escuela, sea la forma de marginarlo, castigarlo y no ver otro tipo de situaciones o roles que tienen los niños, ¿no? Me tocó el caso, les quiero compartir, un niño que tocaba el violín, un poco heredado por el abuelo. Entonces, el violín, ustedes saben, es un instrumento que requiere horas de ensayo y el niño era muy buen ejecutante del violín, pero muy mal estudiante. ¿Saben qué hicieron los padres? Castigarlo con el violín. No me diga que le quitan el violín. Sí, y pasa, maestra, pasa, Mariale. Sí, pasa súper seguido. Con el deporte también, con el deporte también pasa. Va mal en la escuela y lo sacan del fútbol, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que los papás nos escuchen, vean este programa, porque el hecho de quitarle una área donde el niño puede sentirse funcional, útil, inteligente, creativo, productivo, de buena autoestima por esa área donde se está desenvolviendo, que puede ser área artística, área cultural, área deportiva, área social, etcétera, no lo enfrasquen o lo orillen a la única situación escolar, que si no saca 9 o 10 en la escuela, entonces no sirve para nada, ¿no? No, y hay veces que solo el único foco es eso, ¿no? ¿Sí? Lo escolar. Claro. Sí, a ver. Yo tengo una amiga muy famosa que no terminó, bueno, terminó nada más la primaria y era burra lo que le sigue. Se llama Yuri. Amiga mía, y efectivamente su mamá me decía, no, Yuri no daba una en la escuela, ¿no? Pero que no fuera el festival, que no fuera el 10 de mayo, que no fueran las fiestas de no sé qué, porque ahí andaba Yuri cantando y demás. Hoy en día, bueno, pues una artista ganadora de premios, Otis Internacional, etcétera, porque su talento es la voz, el cantar, ¿no? Pero igual pasó sé con Luis Miguel y muchos otros artistas del campo que pues no terminaron bien la primaria, no era su área de desarrollo de inteligencia, pero pues afortunadamente en otro campo pudieron realizarse, ¿no? Claro, y muchas veces por los mismos conflictos emocionales, esta parte artística que pues trabaja otra parte del cerebro, ¿no? La parte de la creatividad, ellos encuentran salida ahí. Y muchas veces, si tienen esta oportunidad, se potencian las otras áreas y pueden estudiar. Sí, ahorita me ocurre, también vi un documental de un boxeador que efectivamente también, ¿no? Creo que 3 veces el quinto de primaria, una cosa así, y bueno, finalmente fue un boxeador con títulos internacionales, ¿no? Entonces su campo de desarrollo era el deportivo. Entonces hay que ver el área donde el menor puede desarrollarse. La siguiente pregunta que quería yo hacerle, maestra, es, hoy en día la situación escolar ha cambiado y ya se dice que no se reprueba a los niños. Sí. ¿Se solucionó o no se solucionó el problema? Pues es que el hecho de que no haya una boleta que diga reprobado no cambia el hecho de que los alumnos no están desarrollando plenamente sus capacidades, ni mejora la conexión afectiva tampoco, ¿no? Solo los problemas se hacen invisibles. No hay síntoma, ¿no? Ya no hay síntoma, porque pues reprobar era un síntoma. Ya no hay el síntoma, pero el hecho existe y tiene los mismos efectos que reprobar, aunque con la agravante de que es un problema que se niega y entonces no se aborda, no se resuelve. Qué sí, fuerte. y luego cuando llegan a secundaria, ¿no? O sea, ahí viene el problema. Sí. Peor, Mariale, se ha encontrado, y creo que voy a buscar el estudio y se los comparto, estudiantes que concluyeron la universidad con unas faltas de ortografía que no las tendría uno de primaria.
claro, claro. por contar lo mínimo. Chicos de secundaria que no saben leer y escribir, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces hay un rezago, creo que es la palabra exacta, en la situación escolar cuando no hay una evaluación. Así es, ¿no? O cuando pues hay un rezago importante también porque hay muchas oportunidades para evaluar, pero en realidad es como un requisito, ¿no? Se hace como un requisito, no de una manera reflexiva, analítica, y de ver las verdaderas capacidades y potencialidades del niño y habilidades. Y cuando no vemos el problema, pues no lo podemos abordar, ¿no? Pasa de ladito. Y entonces, pues no hay formas de ayudar a los chicos, no hay formas de enriquecer el ambiente, no hay formas de favorecer la conexión afectiva, porque hay un dicho que yo lo aprendí de mi maestro de sexto de primaria, que dice, lo afectivo es lo efectivo. Ah, claro, siempre. El afecto siempre gana al intelecto. Siempre le va a ganar, y los niños aprenden por amor a su maestro y por amor a sus padres, sí, para darles gusto. Pero cuando hay conexión, cuando no hay conexión, ni cómo darles gusto. Ese es otro tema, Mariale. Fíjate que tenemos también que hablar de cuando hay una buena relación con el maestro, el aprendizaje da automáticamente mayor resultados que cuando hay una mala relación. Así es. Sí, es clásico, ¿no? Y otra pregunta, con toda la experiencia, maestra, dije, ay, le voy a preguntar porque esto nadie me lo ha podido resolver y todavía tengo dudas al respecto. Pues vamos a ver. Se decía lo siguiente, mire, maestra, el niño que no aprendía en una educación tradicional, entonces lo pasaban al sistema Montessori. Ya empieza a reírse, ya se imagina. ¿Funciona? ¿No funciona? Porque hasta donde yo conozco el sistema Montessori, el niño estudia lo que quiere. No tanto, ¿eh? No tanto. No tanto. O sea, sí hay mucho, tiene mucho esa fama el sistema Montessori, ¿no? Cuando los niños son, cuando algo no sale bien, dicen, es que ya parece Montessori, porque hace lo que se le da la gana, ¿no? Es niño Montessori, sí, y hace lo que se le pega la gana. No, es una metodología en donde el niño sí elige, pero hay una conducción. Sí hay una conducción y los niños aprenden, se vuelven más creativos, toman decisiones, mejores decisiones también, son reflexivos y sobre todo también asumen sus responsabilidades por las decisiones que toman. O sea, no es tanto que a veces el sistema cuando es llevado por gente que no está formada, pues sí es un caos. Pero la gente Montessori lleva bastante bien a los alumnos y se ve que los alumnos que estuvieron en sistema Montessori primaria, incluso algunos hasta secundaria, son alumnos muy aventajados posteriormente también. ¿Por qué? Porque tienen muchas herramientas. Tienen muchas herramientas para dar solución a los problemas, para investigar y sí, eligen, toman decisiones y eligen, no pueden elegir todo, pero sobre lo que pueden elegir, eligen y generalmente eligen bien. Ahora aquí la cuestión está en que para que haya estar en un sistema Montessori, prácticamente la familia también tiene que ser Montessori. Porque claro. Hay un choque, ¿no? No, y además hay sistema Montessori hasta donde tengo entendido primaria y secundaria, pero no preparatoria. No, hasta donde yo sé, no. No, yo tampoco. Entonces digo, sería ideal que el sistema Montessori fuera un sistema en todas las etapas escolares que se tiene, ¿no? Sí, pero también, como le decía, doctor, estos niños llevan tantas herramientas que son capaces de adaptarse a los sistemas escolarizados. Entonces ellos ya saben, claro que sí son a veces un poco subversivos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Todo cuestiona, maestra. Y luego en la adolescencia peor, y en la adolescencia peor. Se juntan, ¿no? Sí. Alabo mucho que efectivamente tienen más un amplio criterio, cuestionan más las cosas, etcétera.
pero a veces siento mi visión es como que están a veces como medio desadaptados, como que son poco tolerantes, como que les falta paciencia, ¿no? Sí, aunque también tiene que ver con, como les digo, ¿no? Con la cuestión familiar, porque yo he conocido chicos que han estado en el sistema Montessori y la familia no sabe, no es Montessori. Entonces no sabe cómo tratarlos y a veces se vuelven muy laxos con ellos, ¿no? Pero pues también la ventaja de que crezcan en una familia tradicional es que se adaptan y la capacidad de adaptación del ser humano es magnífica. Los niños, es más, lo vemos, ya no digan el sistema Montessori, los niños pequeñitos, ¿no? Los llevan con los abuelitos y hacen y deshacen, pero en la casa se portan bien, o en la escuela. Mandan Sí. llamar a la mamá, oiga, es que el niño y que le pegó y que, ay no, en la casa no. O al revés, Sí. ¿no? Yo una vez mandaron llamar a la mamá de un niño que tenía dificultades para el aprendizaje, pero pues una estrategia que tomamos eran muy estrictos con él en su casa, agresivos. Entonces dijimos, vamos a mandar llamar a los papás para felicitarlos por el rendimiento del niño, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces se les llamó, se les dijo que los querían felicitar porque el niño había mejorado mucho, que se veía que estaban trabajando en la casa, no sabíamos si estaban trabajando o no, pero se les dijo esto y ellos se quedaron así, ¿no? Como diciendo, no puede ser. Decía, pero ¿mi niño este? Sí, ese. ¿No se equivocaron? Ajá, no estarán hablando de otro niño. No, dice, pero es que en la casa se porta tan mal, no quiere hacer nada. ¿Y qué pasaba, no? El niño se adaptaba. Era bien tratado en la escuela, se portaba bien. Había el afecto con su maestro. En la casa eran puros pleitos, ya tenía fama, ¿no? Entonces, pues, eran puros regaños y castigos y pues claro que se acostumbró a los coscorrones y a todo y ya ni le dolía. Y entonces, de todas maneras, hacía lo que quería. Y no era Montessori, ¿eh? Entonces, pero los niños se adaptan, ¿eh? Los chicos se adaptan. Sí, Cuando no, finalmente hay algo en la familia. va de la mano, por supuesto. En la escuela están unas horas, pero pues es más tiempo en el que permanecen en casa y por supuesto allí se obtiene todo el aprendizaje no escolarizado, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué tenemos de recomendaciones, Mariale? Sí, Alejandro, pues mira, quisiera recomendar un artículo justo de la maestra Aurora de la revista Aleteia número 39. Ay, se perdió. Ahí Ahí estamos. está. El artículo es sobre la reprobación escolar y sus causas afectivas. Entonces, también para que no se lo pierdan. Y quisiera recomendar este libro sobre problemas emocionales en los niños, cómo resolverlos, una guía para los padres, ¿no? Igual también por ahí tiene un artículo la maestra Aurora, Bien. que también vienen muchos temas, ¿no? O sea, se hablan de varios temas en general sobre los niños, y entonces es una guía para padres, es bastante interesante. Y hay una película que me gusta mucho, se llama Estrellas en la Tierra, es de la India, ¿no? Y es un niño que pues no le iba bien en la escuela y todo el mundo lo rechazaba y los padres se enojaban y lo cambiaron de escuela y luego a otra y así, entonces que descubren que tiene dislexia. Pero no se habían dado cuenta, o sea, pasó por un montón de escuelas, por un montón de maestros, ¿no? Entonces es muy bonita, la verdad, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Y en este punto es tan importante, yo creo que la maestra no nos dejará mentir, Mariale, un niño que no es diagnosticado o no se identifica el problema porque está reprobando, es un niño que va a seguir reprobando, porque ahorita dices tú en esta película hay dislexia, pero yo he visto niños que tuvieron autismo o síndrome de Asperger y nunca se enteraron en la escuela, ni en casa, ¿no? O niños con un muy bajo cociente intelectual y nunca se enteraron ni en casa ni en la escuela. O niños increíblemente, aunque no lo creas, con deficiencias visuales, auditivas. Entonces, pues por supuesto, ahí hay una falla para que el niño reciba toda esta información. Entonces, nunca se entera, ¿no? Sí, y el pobre niño no, pues no sabía qué pasaba, ¿no? Y luego le decían, ah, ya deja de hacer burlas, ¿no? Porque él es así. O sea, sí. Entonces, Sí, sí, no. es muy interesante la película.
Sí, yo tuve el caso de un chico cuando empezaba yo a trabajar en educación especial, que yo pues hacía psicometría y este niño ya traía una historia de reprobación y bueno, yo empiezo a valorarlo, bueno, yo no le entendía nada, nada, o sea, hablaba otro idioma, marciano, o sea, no le entendía nada. Y finalmente, bueno, como se pudo, terminé de hacer la evaluación y lo que este niño tenía era una disfunción cerebral y tenía dislexia, tenía pues varias consecuencias. Lo mandamos al neurólogo, al psiquiatra también, al pediopsiquiatra, y como a los 6 meses yo me lo encontré en el pasillo de donde trabajaba y se me queda viendo, bueno, hasta la cara le cambió, ¿no? Y me saludó y me dijo, buenos días, maestra Aurora. Y yo así, ¡pah! Porque era un niño que hablaba, y yo, ¿qué estás diciendo? Y bueno, una vez medicado y con las terapias que le dieron, se volvió otro niño, totalmente diferente. Qué maravilla. Sí, cuando se encuentra realmente la condición que tiene el alumno por lo cual está afectando el área de aprendizaje o cualquier otra de su vida, ya tiene mejor pronóstico porque podemos atender la falla, la deficiencia o la limitación, la condición que tenga el alumno, ¿no? Sí. Y hay tiene que haber, tiene que haber abertura de los padres, ¿no? O sea, sí. para aceptar esto, porque de algún modo luego es como, ¿cómo mi hijo va a estar enfermo? No. Sí, no acepta, entonces hay que hacer toda una labor ahí también con los papás. Hay un documental que también les recomiendo para que lo podamos compartir aquí en Decisiones Vitales, se llama La Educación Prohibida. Este documental fue muy polémico porque habla de qué tanto lo que nos enseñan de la escuela nos prepara para la vida, ¿no? Y esa es la pregunta. Antes de preguntarle otro más a la maestra Aurora, María, las redes sociales para que te sigan y que puedan ver estas recomendaciones que les das. Sí, claro. Y también vamos a tener descuentos para el coloquio. Esas son las sorpresas. Es la sorpresa, tenemos boleto con descuento, entonces, pues, que me escriban y que me comenten cuál sería la ponencia que están más interesados en. Sí, que se inscriban a DGES Radio, Alejandro Águila, y con las ponencias que va a dar la maestra Aurora, que nos digan los títulos para que se puedan ganar estos descuentos. Sí. Perfecto. Adelante. Entonces, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, en Instagram como psicoterapeuta Mariale Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Ahí están para que te sigan y puedan ver estas recomendaciones y ampliar lo mucho que se requiere ampliar este tema. Muchas gracias, Mariale. Y ahora sí, la pregunta clave, la pregunta de oro, maestra. ¿El tener excelentes calificaciones es sinónimo de éxito en la vida? Pues no, porque se pueden obtener buenas calificaciones por diversas razones, Por diversas razones. Sí puede ser que se tenga mucho, lo que se mide generalmente es conocimiento, ¿no? El conocimiento, pues es lo que se mide ahí. O memoria, ¿no, maestra? Sí, buena memoria, ¿no? Sí. Procesos bien automatizados ya, pero el éxito en la vida tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la capacidad de vivir plenamente la vida, cumpliendo metas propias y estableciendo buenas relaciones consigo mismo y con los demás. O sea, de poder desarrollar las capacidades que uno tiene y adquirir habilidades es lo que va a dar éxito en la vida, ¿no? Ahora le están dando mucho peso a la educación socioemocional. Ahí hay varios bemoles desde mi punto de vista y sería otro tema, pero tenemos que, cuando menos se le está dando luz, ¿no? A que la educación socioemocional es importante y también eso va a potenciar el tener éxito en la vida. Entonces, no todo es buenas calificaciones, ¿no? Claro, las calificaciones son un reflejo de que las cosas van bien de alguna manera,
¿no? De que está libre de conflicto la memoria, la inteligencia, sí, pero ya para hacerle frente a la vida, depende de lo que consideremos que es exitoso, Sí. ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, dependiendo de eso, bueno, pues sí, vamos a tener éxito en la vida, pero yo creo que una medida del éxito en la vida es la plenitud con que la vas viviendo en cada etapa. Totalmente de acuerdo. Cada quien puede sentirse exitoso si está haciendo lo que quiere, le gusta lo que hace, lo disfruta y con ello puede lograr cosas, ¿no? Y que lo haga bien. Que lo haga bien, lo que sea. Lo que sea. Muy buena recomendación, maestra. Y para las mamás, porque pues obviamente con toda esta investigación tan interesante en 4 escuelas de primaria abierta, o sea, vamos, no eran privadas, No, que hace usted, públicas. públicas, eso es muy importante. ¿Qué recomienda a las mamás para que puedan apoyar en los estudios a sus hijos? Bueno, una recomendación es que estén muy presentes con los hijos, que estén muy atentas, conocerlos, observarlos, ser sensibles a las necesidades de sus niños, sobre todo ser constantes, no hacer bien una cosa una vez no rinde, hay que hacerla bien muchas veces, siempre, repetirlo, lo que sea, hacerlo bien, tener un ambiente normado, que haya reglas, que haya rutinas establecidas, ¿no? Y que el niño sepa a qué hora va a dormir, a qué hora se va a levantar, a qué hora va a comer, a qué hora va a hacer la tarea, a qué hora es la hora de jugar. O sea, esto le ayuda mucho al niño a estructurarse bien, tener una buena comunicación con los hijos, con esta escucha activa de entendimiento. Y en caso necesario, buscar los apoyos pedagógicos, médicos, psicológicos que se requieren, ¿no? Y otra recomendación es que entren en sintonía afectiva con los hijos, pero en afectos que hacen crecer y aprender, ¿no? Estos afectos positivos de sentir que se puede uno equivocar, pero puede corregir, que hay quien te apoye, quien te ayude, que tú tienes capacidades, ¿no? Alentar a los chicos a probar. No, lo importante no es que no se equivoquen, sino que cuando se equivoquen se den cuenta y corrijan, o ayudarles a corregir. Entonces, estas, pues, entre muchas serían estas, ¿no? Estos afectos positivos son la confianza, por ejemplo, la aceptación, el amor, la tranquilidad. Si entran en sintonía con sus hijos, que estén en el mismo canal, ya ganaron mucho, muchísimo. Yo sigo trabajando en educación especial y yo tengo una escuela, bueno, no es mía, es de la SEP, una escuela de educación especial, un centro de atención múltiple. Recibimos niños de múltiples discapacidades, síndrome de Down, Asperger, discapacidad intelectual y síndromes extraños, ¿no? Y yo les puedo decir que los niños que están en sintonía afectiva con sus mamás aprenden más, y con sus maestros aprenden más. Y yo resumiría esta recomendación a las mamás, maestra, es que estén con los niños en las buenas y en las malas. Así es. Ahí sí necesitan las mamás conectarse, como bien lo dice usted, en la sintonía emocional. Un paciente me decía, no, es que yo cuando saco 10 ni me dice nada. Ah, que no saque 8 porque ya soy burro, no sirvo, no sé qué pasó, me dicen de cosas. Es decir, llama la atención más cuando reprueba que cuando va bien. Sí. Claro, sí, y es este tipo de vínculo que yo encontré en la investigación donde solamente se conectan, se vinculan cuando las cosas van mal. Sí. ¿No? Y por eso me parece bien exacta esta palabra que nos dice al inicio de la entrevista, la distonía. Exactamente, no estar conectados en esta condición, por supuesto va a tener muchos efectos y yo me atrevería a inclusive para vínculos afectivos posteriores del niño. Claro, porque acuérdense que es bien sabido que nosotros aprendemos a vincularnos con los demás. Es un aprendizaje y lo aprendemos desde que somos bebés.
Ahí empieza el aprendizaje. El tipo de vínculo, si nosotros vivimos en un vínculo agresivo, nos vamos a conectar agresivamente porque así aprendimos, ¿no? Claro. Entonces, los primeros vínculos son como la plantilla sobre la que van a correr todas las demás relaciones. Entonces, pues, sí es importante que las mamás o las que piensan ser mamás, pues se acuerden, ¿no? De que lo afectivo es lo efectivo. Uy, pues con esa bonita frase nos quedaríamos, maestra, y si es tan amable de compartirnos sus redes para que la gente la siga y pueda preguntarle y consultarla. Sí, en Facebook como Aurora Guerra y en Comunidad Sí, Comunidad Sí, también, y bueno, también en Twitter como Aurora Guerra, Instagram no tengo. Perfecto, pues ya con esas redes la gente le puede seguir, seguramente le preguntarán muchas cosas porque con la larga trayectoria, la experiencia que tiene, bueno, ¿qué casos no habrá visto? ¿Qué cosas no nos puede compartir? Entonces, que no sea la última vez que nos visita aquí en Decisiones Vitales, maestra, hay muchos temas, sobre todo porque estamos en DGES Radio que se transmite pues a las escuelas secundarias técnicas y creo que la secundaria es una etapa donde el que no reprueba es nerd. Sí, además, ¿no? Es mal visto no reprobar, sacar 10 es mal visto. No, es que es nerd, ahí el que no reprueba es nerd. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Mariale. Un placer. Y agradecemos a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, Mariale Buenfil, que nos da muy buenas recomendaciones, y al día de hoy una invitada especial, la maestra Aurora Guerra, con 46 años de experiencia. Yo soy Alejandro Águila y nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde aquí en Decisiones Vitales, donde nosotros te informamos y tú decides. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Nadie debe tocar mi cuerpo, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? Sí, ma. Mira, ven, siéntate. Te voy a enseñar lo que estaba dibujando. Sí, hija. Sabes que siempre puedes compartir lo que haces y lo que te pasa. Lo que sea. Ven acá. A ver, ¿qué dibujaste ahora? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y niños. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México.